Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. Si tú eres latino, ¿ok? Te puse en español el problema al lado. Dice que un carpintero quiere cortar una tabla de 72 pulgadas en 3 piezas de madera. Que la pieza más larga tiene que ser 10 pulgadas más corta que el doble de la más corta. Y la pieza del medio tiene que ser 6 pulgadas más larga que la más corta. Papá, ¿cuánto debe medir cada pieza? Ok, aquí está en inglés en azul y en negro en español. Esto es bien sencillo, pero este video va a ser un poquito más largo, quizás un poquito más largo, porque te voy a explicar cómo sacar la data de esa historieta para que tú veas que es bien sencillo, después que tú entiendas lo que estás leyendo. Posiblemente mi inglés no sea muy bueno, pero entiendo el problema y como lo entiendo, pues puedo sacar la data. Te lo pongo en español porque si tú eres un latino, latinoamericano, puertorriqueño, cubano, que hablas inglés, pero no entiendes a tu maestro o tu maestra, voy ahora pasito a pasito, step by step. Vamos a trabajar. Si eres latino en Estados Unidos, hablas inglés y español, lo entiendes, pero no entiendes a tu maestro o maestra de matemáticas, tutorías online con Antonio Alcocer García, face to face, cara a cara, online, con grupos pequeños de hasta 5 estudiantes. Vas a aprender preálgebra, álgebra 1, álgebra 2, geometría, trigonometría, entre otras cosas. Problemas verbales o problemas escritos, narrados, historietas de problemas, step by step, paso a paso. Vas a entenderlo. Recuerda esto: aprender se puede. Si quieres aprender, escríbeme un email. Mi dirección de correo electrónico es aagtony@gmail.com. Pide la información y yo te la devolveré a tu correo electrónico. Recuerda esto: sí se puede aprender preálgebra, álgebra 1, álgebra 2, geometría, trigonometría, precálculo, lo que tú quieras. Solo tienes que pensar. Hacerte esta pregunta: ¿domino las destrezas básicas? ¿Sí o no? Suma, resta, multiplicación, división, fracciones, suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Importante, destrezas básicas. Dominando esas destrezas básicas, te aseguro que tú puedes aprender cualquier cosa, sobre todo en matemáticas. ¿Dónde? En el salón de Mr. Alcocer. Nos vemos en el salón. Bye bye. O sea que un carpintero quiere cortar una tabla en 72 pulgadas, que va a tener 3 piezas. 3 piezas, ¿ok? Vamos a subrayarlo. Míralo aquí, la parte de español. De manera que cada pieza, ¿ok? O sea que la pieza más larga, míralo aquí, lo voy a coger completo. La pieza más larga tiene 10 pulgadas más corta, o sea, es más pequeña que el doble de la más corta. Que el doble de la más corta. Vamos a subrayarlo. Y la pieza del medio, fíjate, voy a coger hasta aquí, pieza del medio, ¿ok? Es 6 pulgadas más larga que la más corta. Parece un rompecabezas. ¿Ok? Y la pregunta es: ¿cuánto debe medir cada pieza? ¿Cuánto debe medir cada pieza? ¿Ok? ¿Cuánto debe medir cada pieza? Eso es lo que voy a subrayar, cada pieza, individualmente. Vamos a ver cómo se monta la ecuación para resolver este problema. Vamos a montar la ecuación. Te dice que X, ¿por qué? Porque las piezas no sabemos cuánto mide cada una, eso es lo que tenemos que buscar. Y a las cortas le voy a poner que es X. ¿Ok? La más corta, la shortest. Shortest. Luego dice que twice, ¿ok? Va a ser 10 pulgadas menos, ¿ok? O sea, la más larga, ¿ok? La más larga, ¿ok? Va a tener 10 pulgadas menos, ¿ok?
que las dos más cortas. Y luego dice que X va a ser más, va a ser larga, 6 pulgadas más larga, ¿ok? La mediana, la middle, ¿ok? Ya tenemos la ecuación para montar. Mira, lo vamos a hacer aquí. Voy a cambiarle color para que vea. Voy a cambiarle color. Mira, la primera X. X más 2X menos 10, ¿ok? Más X, míralo acá. Ya hemos puesto esta X. Hemos puesto esta segunda X, primera, segunda, y ahora vamos a poner más X más 6. ¿Por qué más X? Porque aquí hay un signo positivo, aquí hay otro signo positivo y aquí hay otro signo positivo. ¿Estamos claros? ¿Ok? Y esto va a ser igual a 72, que es lo que mide, ¿verdad? El board. El board. ¿Ok? Y estamos hablando de pulgadas. Y ahora lo único que tenemos los términos semejantes, tengo X aquí y X aquí. Términos semejantes, mira, tengo números enteros aquí y número entero aquí. Quiere decir que tengo 4X y cuando yo cojo un 10 negativo y le sumo 6 positivos, ¿qué me queda? Negativo 4 menos 4. Y esto va a ser igual a 72. Mira qué sencillo. ¿Ok? 72. Y ahora voy a trabajar para despejar la X. Yo voy a bajar 4X aquí. Y aquí, ¿ok? Yo le voy a sumar 4. Voy a cambiarle color. ¿Ok? A este 4 yo sumo 4 en el lado izquierdo, pero lo mismo que hago en el lado izquierdo lo tengo que hacer en el lado derecho. Y a eso lo habíamos trabajado. ¿Por qué? Porque queremos eliminar este 4 para dejar el 4X solo. ¿Ok? Esa es la razón principal. Igual a que, pues 76, porque 72 más 4 es 76. Y ahora 4X está multiplicando, el 4 está multiplicando la X, por lo tanto, como yo quiero saber el valor de la X, yo despejo la X. Pero ¿qué es lo que hago? Mira, cambio de color otra vez. Lo que hago es que divido entre 4 los dos lados. ¿Por qué? Porque quiero eliminar ese 4. ¿Ves? Y se me quedó aquí la X sola. Entonces, 76 dividido entre 4 es 19. Y este es, me salió feo el 9. Es 19. Y este es el valor de X. Pero me están pidiendo, ¿verdad? Más cosas. Me están pidiendo la más larga, porque esta es la más corta. La más larga y la del medio. ¿Ok? Y para esto, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de la X. ¿Ok? Mira, voy a cambiar a rojo. Si yo tengo aquí, sé ya que X es igual a 19, ¿sí o no? Pues este es el primer número, 19, la primera tabla que estamos buscando. Ahora, la segunda tabla, lo único que tendríamos que hacer es sustituir la X. Entonces, 2X, esta X, ¿qué valor tiene? 19. Y está multiplicando, ¿sí o no? 19. Menos 10, ¿sí o no? Entonces, 2 por 19, menos 10, esto es 28. Si quieres sacar la calculadora para que tú veas. ¿Ok? Ya tenemos el segundo número. Este es el segundo número que acabamos de encontrar. ¿Ok? Y en el tercero, que sería sería sustituir 19, la X. El 9 me salió otra vez Gulembo. ¿Ok? Sería 19 más 6. Y eso es 25. ¿Ok? Y tenemos ya las tres medidas. Pero ¿cómo yo lo presento? Pues lo presento. Digo, las medidas, ¿verdad? Los largos, vamos a escribirlo. Es long, esto es una U, long THS, TH, son 19 pulgadas, este que está aquí, 19 pulgadas, inch. La segunda, ¿cuál es? Exactamente, 25 pulgadas. Porque no nos pidieron que lo ponlo en el orden que lo resolviste, inch. Y el tercero, míralo aquí, y el tercero es 28 inch, ¿ok? Estamos hablando de inch. Esto es un punto. Pero obviamente, inch. Y así es como debes presentar la solución. Como lo puse uno debajo del otro, esto no hace falta ponerlo, el punto y coma. ¿Ok? Y esta es la forma de decir que esta es la solución. Solution. ¿Ok? Bien, si el video te ha gustado, dame un me gusta, compártelo con tus amistades. Oye, que no seas enmayado, suscríbete,
dame un like. Yo te ayudo, tú me ayudas a mí. ¿Ok? No sin antes recordarte que voy a subir un video los sábados, o sea, una vez por semana. ¿Por qué? Porque estoy dando tutorías, como tienes que haber visto en el anuncio del video. Y nada, te invito a que si necesitas ayuda en matemáticas, me escribas un email, como dice el anuncio, y entonces yo te escribiré para atrás para decirte qué tiempo tengo libre o si no lo tengo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.